Hola hermanos y amigos, en este video vamos a estudiar un poco acerca de las funciones trigonométricas en el plano cartesiano. Tenemos funciones trigonométricas en el plano cartesiano, pero vamos a determinar las funciones trigonométricas de cualquier ángulo en el mismo plano cartesiano. Todos sabemos que cuando hablamos o nos referimos a las funciones trigonométricas, nos estamos refiriendo a las razones, es decir, a una división que se obtiene entre diferentes valores, pero estas cantidades se determinan mediante las funciones que conocemos comúnmente que se llaman seno, coseno, tangente, cosecante, secante y tangente y cotangente. Entonces, en primer lugar, para poder determinar las funciones trigonométricas de cualquier ángulo en el plano cartesiano, lo que debemos conocer es que, por ejemplo, tenemos este ángulo, lo forma este radio vector, mientras que su punto de culminación también tiene que ver con un punto determinado llamado x, y, es decir, los valores entre x y esos valores, ¿cómo nosotros logramos observarlo o determinarlo? Es decir, si tenemos un par ordenado, debemos recordar que acá va a poseer una medida, entonces que cuando esta medida la acoplamos o la unimos al otro valor que posee en el eje de la ordenada, que es y, entonces forma lo que es el par ordenado. Bien, entonces tenemos que este ángulo tiene un lado terminar con el punto, entonces este lado representa lo que es la distancia o radio vector. Entonces, para poder determinar las funciones trigonométricas en el plano cartesiano, comúnmente tenemos, cuando vamos a determinar las funciones en un triángulo rectángulo, tenemos que los lados rectos del triángulo rectángulo se llaman catetos, mientras que el lado más extenso o largo del triángulo se llama hipotenusa. En este caso, determinando las funciones de cualquier ángulo en el plano cartesiano, tenemos que tener en cuenta lo que es la abscisa, este eje o esta recta llamada abscisa, y la ordenada, que van a formar lo que es un par ordenado, o sea, las medidas que el cual el ángulo posee en su lado terminal tienen un par ordenado. Entonces de ahí debemos determinar lo que es la distancia. Esta línea se llama distancia o radio vector, la distancia. Para esto, los primeros matemáticos desarrollaron la siguiente fórmula, el cual vamos a observar, que nos explica en el mismo plano cartesiano que el seno de este ángulo acá, de este ángulo, entonces equivale a el valor de la ordenada, es decir, el valor de la ordenada dividido entre la medida del radio vector o distancia. R significa radio vector, pero también distancia. De igual modo, coseno es igual al valor de la x, es decir, del par ordenado, valor de la x dividido entre la distancia. Tangente de ese mismo ángulo equivale a el valor de la ordenada dividido entre el valor de la abscisa. Mientras que la cosecante y la secante y también la cotangente es lo inverso a las primeras funciones. Es decir, que la medida del seno es lo inverso o viceversa. A medida de la cosecante es lo inverso al seno. De igual modo, la medida de la secante del ángulo cualquiera en el plano cartesiano es lo inverso al coseno. Dicho de otro modo, si en el coseno conseguimos lo que es la medida del ángulo
dividiendo la abscisa entre el radio vector o la distancia. Entonces en la secante lo que debemos hacer es dividir la distancia entre la abscisa, lo inverso. De igual modo, tangente del ángulo equivale a ordenada sobre abscisa, entonces cotangente equivale a abscisa sobre ordenada, es decir, dividir el valor de la abscisa entre el valor de la ordenada. Para eso vamos a apreciar algunos ejercicios de ejemplo o un ejercicio de ejemplo. Tenemos este ángulo acá. No sabemos cuánto mide este ángulo. Acá tenemos un par ordenado que está en el punto de culminación de la distancia o el radio vector. Entonces, en este caso, el par ordenado está formado por 3 de x, 2 del eje de la ordenada, que es y. Ahí tenemos el par ordenado 3,2. Este valor o esta medida, ¿cómo lo determino? Mediante esta misma fórmula. Si analizamos, esta fórmula es la misma fórmula de Pitágoras, pero no debemos pensar en la fórmula de Pitágoras porque no estamos trabajando con un triángulo rectángulo, sino en el plano cartesiano. Siempre la distancia o radio vector va a ser igual, en este caso distancia, va a ser igual a la raíz cuadrada de la abscisa al cuadrado más la ordenada al cuadrado. Entonces, como tenemos, por ejemplo, 3 en la abscisa, 2 en la ordenada, decimos R es igual, que es igual a distancia. Distancia es igual a raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Todos sabemos que 3 al cuadrado equivale a 9, más 2 al cuadrado equivale a 4. Entonces la sumatoria entre 9 más 4 equivale a 13. Y raíz cuadrada de 13 equivale a 3,6. Para que la división sea exacta y un poco menos dificultosa, entonces redondeamos este valor que equivale a 4. Cuando estemos realizando lo que son las funciones trigonométricas de este ángulo, entonces redondeamos el valor de la distancia a 4. Ok, vamos a determinar, ya que sabemos que esta medida equivale a 4, vamos a determinar las funciones trigonométricas de este ángulo. Pero antes debemos tener en cuenta que las funciones trigonométricas en el plano cartesiano, dependiendo el cuadrante en el cual estemos trabajando, van a tener diferentes signos. Por ejemplo, acá, el seno de cualquier ángulo que yo busque en este cuadrante, todos sabemos que este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante, todo esto acá, y el cuarto cuadrante. Cuando yo determine el seno de cualquier ángulo, acá me va a dar positivo. Tanto acá me va a dar positivo y acá también me va a dar positivo. Mientras que el seno acá de cualquier ángulo es negativo y el seno de cualquier ángulo acá también es negativo. A continuación le vamos a presentar los signos que puedan adoptar las diferentes funciones trigonométricas en los diferentes cuadrantes. Tenemos nuestra distancia ya, que es R. Dijimos que redondeamos la distancia a 4. Entonces vamos a buscar la función de este ángulo A en el plano cartesiano. Ok, recuerden la fórmula y las relaciones que dijimos que debemos siempre utilizar para determinar las funciones. En primer lugar, debo tener claro que la distancia R, siempre la distancia se puede llamar R. Hoy podemos ponerle otro nombre u otra letra que es la D. Entonces tenemos que la distancia equivale a 4. 3,6 redondeado equivale a 4. Entonces, el par ordenado, que es el lado terminal o el punto terminal, la distancia respecto al ángulo. Punto terminal de la distancia
respecto a ese mismo ángulo. Entonces, funciones trigonométricas de este ángulo A en el plano cartesiano. En primer lugar, buscamos entonces lo que es el seno, determinamos el seno. Seno es igual a ordenada sobre la distancia. Entonces, ¿cuánto mide la ordenada? 2. ¿Cuánto mide el R, que es la distancia? 4. Entonces, simplemente hay que realizar la división entre 2 partido 4. Mírelo acá. Esto se puede simplificar. Mitad de 2 equivale a 1. Mitad de 4 equivale a 2. Entonces, esto equivale, en la forma simplificada, igual a 1/2. Tenemos también, de igual modo, coseno del ángulo A equivale a X, que es la abscisa sobre la distancia. Tenemos abscisa equivale a 3. Entonces, distancia equivale a 4. Lo mismo que decir 3 partido 4. Tangente. Tangente del mismo seno equivale a ordenada sobre abscisa. Tenemos ordenada sobre abscisa. Es decir, 2 partido 3. La división entre esto entonces me da lo que es la tangente de este ángulo. Ok, para determinar entonces lo que es la cosecante de este ángulo, simplemente para determinar la cosecante, procedemos a invertir esta fórmula. Es decir, en vez de realizar 2 partido 4, entonces las funciones inversas, es decir, la cosecante, secante y cotangente, son las inversas de esas funciones que están acá. Cuando hablamos de las inversas, es decir, en vez de seno, cosecante es igual a 4 partido 2. En lugar de la R o distancia como divisor, lo ubicamos como el numerador y la ordenada pasaría a ser denominador, formándose una división. Entonces sería 4 partido 2, que sería 2, su cosecante. Mientras que la secante, invertimos también, sería 4 partido 3. Y la cotangente sería abscisa sobreordenada, que sería 3 sobre 2. Es decir, 3 dividido a 2. Entonces tenemos que, para aprendernos bien y manejar el tema de las funciones trigonométricas en el plano cartesiano, buscando las funciones trigonométricas de cualquier ángulo en el mismo plano cartesiano, debemos practicar mucho y repasar muchísimo estas fórmulas. Conocer bien, ¿sí? Practicarla. Es decir, practicar y realizar una revisión a menudo. Reconocer que el seno de un ángulo, de cualquier ángulo en el mismo plano cartesiano, equivale a ordenada sobre la distancia. Recuerde que la ordenada es el eje de la Y sobre la distancia, que sería entonces esta línea, el cual termina o cotermina con el punto que esté respecto al ángulo. Mientras que el coseno equivale a la abscisa dividido entre la distancia. La tangente del ángulo equivale también a la ordenada, el eje de la ordenada, el valor del eje de la ordenada dividido entre el valor de la abscisa. Y las otras funciones es lo inverso. Acá podemos apreciar u observar cosecante del mismo ángulo equivale a la distancia dividido entre la ordenada. Mientras que la secante de ese mismo ángulo equivale a la distancia dividido entre la abscisa. Y la cotangente del ángulo equivale a la abscisa dividido entre el valor de la ordenada. Ok, ahora vamos también a interactuar de acuerdo a las funciones trigonométricas de ángulos especiales, llamados ángulos cuadrantales. Pero en este caso necesito que presten mucha atención, porque si no prestamos mucha atención podemos equivocarnos o cometer error, o tal vez algunas de las nociones que voy a
compartir con ustedes no la entiendan tan claro. Ok, tenemos que para determinar las funciones trigonométricas en el plano cartesiano, con estos ángulos especiales que se llaman ángulos cuadrantales. Cuando hablamos de ángulos cuadrantales nos referimos al ángulo 0, es decir, 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados y 360 grados. Ok, para determinar las funciones trigonométricas de esos ángulos debemos utilizar la misma fórmula que les presenté al principio de este video. Pero antes de, acá, la R, como podemos apreciar, distancia, en este caso no la vamos a llamar distancia, sino radio vector, radio unitario, que su valor siempre va a ser igual a 1. Siempre va a ser igual a 1 para las funciones trigonométricas de esos ángulos. La distancia o radio vector siempre va a ser igual a 1 en las funciones trigonométricas de estos ángulos. Es decir, 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados y 360 grados. Siempre va a ser igual a 1 en este caso. Ok. Y este radio o distancia, ¿cómo lo determinamos o cómo lo localizamos? En el plano cartesiano se localiza aquí. Este es el radio vector. Ojo, no todo el tiempo va a estar ubicado acá. Sabemos que este eje completo hasta llegar aquí o hasta el infinito es el eje de la abscisa, que es X. Mientras que este eje, la vertical, el eje vertical, lo determinamos ordenada o el eje de Y. Ok, entonces acá tenemos que este eje está señalando el ángulo de 0 grados. 0 grados está ubicado acá, 0 grados, 90 grados, ya lo tenemos escrito acá, 90 grados, un ángulo recto, 180 grados cuando está inclinado hacia acá, 270 grados, y el mismo acá también es igual a 360 grados. Ok, para determinar las funciones trigonométricas de estos ángulos especiales, los primeros matemáticos asumieron que este eje o el radio vector, es decir, desde el origen acá, desde 0 hasta acá, si es posible lo pueden distinguir con otro color para que no se equivoquen. No es el eje completo, sino, o puede ser el mismo eje completo, pero teniendo en cuenta que cuando vamos entonces a determinar las funciones trigonométricas del ángulo 0, este radio unitario, de acuerdo a un círculo unitario, es decir, acá este radio, que equivale a 1, vamos a utilizarlo como el divisor o la distancia. De ahí, si utilizamos la misma fórmula que vimos al principio del video, que es igual a 0 seno del ángulo 0, es decir, de 0 grados, equivale a ordenada sobre el radio vector o la distancia. Entonces tenemos, para que entiendan bien, este radio mide 1, mientras que el valor, es decir, acá, este eje no tiene ninguna relación. En este caso, el ángulo 0 no tiene ninguna relación con el eje de la ordenada. Entonces, por eso, como no tiene ningún valor en la ordenada, entonces va a ser igual a 0. Y, como no tiene ninguna relación con el 0 grado, entonces equivale a 0. Y dijimos que este radio vector equivale a 1. Dividimos 0 entre 1, que equivale a 0. Es decir, si tengo 0 pesos para dárselo a una sola persona, no se le voy a dar, no le voy a dar nada. Entonces equivale a 0. De igual modo, coseno del ángulo 0 grado equivale a abscisa sobre radio vector o distancia. Todos sabemos que este eje vale 1 o mide 1. De acuerdo a los primeros matemáticos, ya asumieron que este eje mide 1. Entonces, si mide 1 y la fórmula me dice que debo dividir
la abscisa entre la distancia o el radio vector. El eje X mide 1, pero también el radio que está encima del eje mide 1. Entonces, 1 dividido a 1 me da 1. Es decir, un peso para dárselo a una sola persona que equivale a 1. De igual modo, la tangente de 0 grados equivale a ordenada dividido entre la abscisa. Dijimos que respecto al ángulo de 0 grados, el eje Y no tiene ninguna relación, no le está brindando ningún aporte. Por eso entonces Y es igual a 0. Dijimos que el eje de la abscisa equivale a 1. Entonces decimos 0 dividido entre 1 equivale a 0. Las otras funciones inversas, que sería cosecante, es lo inverso. Sería entonces, podríamos decir, la cosecante sería 1 dividido entre 0, que nos va a dar indeterminado, es decir, el símbolo del infinito. De igual modo, la secante de 0 grados equivale a 1, porque es lo mismo que decir 1 dividido entre 1 me va a dar 1. De igual modo, la cotangente de 0 grados equivale a 1 dividido entre 0, que me va a dar indeterminado. Es decir, cualquier cantidad dividido entre 0 equivale a indeterminado, indefinido. Ok, ahora vamos a determinar las funciones trigonométricas del ángulo de 90 grados. Necesito que observen bien. Este radio vector, es decir, esta línea que está encima del eje X, para determinar lo que es la función trigonométrica del ángulo de 90 grados, debemos, en este caso, no lo borré por razones de tiempo y para ayudar con el video. Entonces, borraríamos esta línea, o no la línea de la X, sino esta flechita la borraría y formaríamos otra flecha encima de este eje. Entonces, este radio que está acá, que es la distancia, ocuparía esta posición encima del eje de la ordenada. Entonces, lo que debemos hacer, recordar siempre que la R, que es la distancia o radio vector, equivale a 1, de acuerdo al círculo unitario que determinaron los primeros matemáticos de la antigüedad. Ellos asumieron esto, entonces nosotros también trabajamos con los principios y las ideas que ellos establecieron como leyes y axiomas. Entonces, el seno de 90, si observamos, lo primero que debemos analizar, que la fórmula me dice que seno es igual a ordenada sobre la distancia. Si dijimos o dibujamos otra flecha acá, tenemos que el radio vector mide 1. Entonces, la ordenada, que es el eje Y, va a medir también 1. Bien, entonces tenemos que la ordenada mide 1 para el ángulo de 90 grados. Entonces, de ahí podemos obtener que ordenada sobre el radio vector equivale. Dijimos que Y mide 1. Entonces, 1 entre 1, 1 dividido entre 1 equivale a 1. De igual modo, coseno del ángulo de 90 grados equivale a 0. ¿Por qué equivale a 0? Recuerden, si movimos el radio vector, que equivale a 1, acá sobre este eje, el ángulo de 90 grados respecto a ese eje no tiene ninguna relación con el eje de las X. Este ángulo aquí, en este caso, no tiene ninguna relación con el eje de la X. Por eso, o no tiene ningún valor, podemos decir un poco más claro, para que no confundan la palabra relación, es decir, no tiene ningún valor que le aporte al ángulo de 90 grados, porque está llano, está desde 0. Por lo tanto, X equivale a 0. Y el radio vector, ¿a cuánto equivale? A 1. Dijimos que siempre acá con estos ángulos mide 1. Por lo tanto, 0 dividido entre 1 equivale a 0. Es decir, 0 pesos para dárselo a una persona equivale a 0 de igual modo. Entonces, la tangente
equivale a la medida del eje de la ordenada entre la medida del eje de la abscisa. Claro está, si el radio vector ya está aquí, y el radio vector dijimos que equivale a 1 siempre para estos ángulos, equivale a 1, y también que el eje de la ordenada equivale a 1, y acá este eje de la abscisa equivale a 0. Entonces, cuando yo divido 1 entre 0, equivale a indeterminado, porque la división de una cantidad entre el 0 es indefinida de acuerdo a los primeros matemáticos. Todavía no se ha descubierto qué resultado concreto podemos obtener cuando dividimos una cantidad entre el 0. De igual modo, podemos apreciar las funciones, las primeras funciones trigonométricas del ángulo 180 grados. Todo va respecto al mismo plano cartesiano. No deben confundirse. A medida que vamos desplazando de un ángulo a otro, así mismo el radio vector, es decir, esta R o la distancia que es 1, se va moviendo encima del eje al ángulo al cual vamos a buscar la función. Entonces, este radio vector que es igual a 1, dijimos cuando estuvimos buscando las funciones de 90, se desplazó hasta acá. Ahora entonces, como vamos a buscar las funciones trigonométricas del ángulo 180, entonces vamos a dibujarlo acá. Va a caer o se va a ubicar sobre el eje de la abscisa otra vez, pero hacia la izquierda. Por ende, las funciones trigonométricas de este ángulo va a ser negativo. Utilizamos las mismas fórmulas. Recuerde que en este caso el radio siempre va a ser igual a 1, dijimos, mientras que este eje va a ser igual a menos 1. Va a ser igual a menos 1, porque el eje de la abscisa hacia la izquierda es igual a signo negativo o obtiene signos negativos, entonces va a ser igual a menos 1. Vamos a apreciar. Entonces dijimos, ya para el ángulo de 180 grados, tanto este eje de la abscisa hacia la derecha equivale a 0 porque no tiene ninguna relación o no le aporta ningún valor a este ángulo, pero tampoco el eje de la ordenada hacia arriba no le aporta ningún valor con relación al ángulo de 180 grados. Entonces, acá equivale a 0, mientras que acá equivale a 0 también este eje, y este eje equivale a menos 1, y su radio vector que está encima, lo dibujamos encima con otro color, equivale a 1. Tenemos seno de 180 grados. Ya dijimos que el eje de la ordenada que es Y no le aporta nada, equivale a 0, entonces dividimos 0 entre 1, que es el radio vector, equivale a 0. ¿Sí? 0 pesos para una persona equivale a 0 como quiera. Mientras que el coseno de 180 grados equivale al eje de la abscisa sobre el radio vector. Entonces dijimos que el eje de la abscisa hacia la izquierda es negativo, entonces mientras tanto es menos 1. Entonces menos 1 dividido entre el radio vector que es igual a 1 me va a dar menos 1. Por eso es que el coseno de 180 grados equivale a menos 1. Mientras que la tangente de 180 grados, con la misma fórmula que es ordenada sobre el eje de la abscisa, en este caso tomamos la abscisa sobre el cual está o en el cual concurre con lo que es 180 grados. Dijimos que esta ordenada acá es igual a 0. 0 dividido entre menos 1. 0 dividido entre menos 1 equivale a 0. Entonces recalcamos una vez más, seno de 180 grados igual a 0. Por esta relación, debido a esta relación, recuerden que para el ángulo de 180 grados, entonces
este eje que va hacia arriba no tiene ningún valor, es 0. Y la distancia, que es el radio vector, que equivale a 1 siempre para los ángulos cuadrantales, como dividimos esta cantidad entre esta, me va a dar 0. Mientras tanto, que el eje que concurre o que va directamente sobre lo que es 180 grados hacia la izquierda representa menos 1. Entonces la distancia siempre va a ser igual a 1, o el radio vector va a ser igual a 1. Menos 1 entre 1 equivale a menos 1. Y 0, y es igual a 0 porque va hacia arriba y no tiene ninguna relación. 0 entre menos 1, que es el eje de la x, que va hacia la izquierda, equivale a 0. Recuerden que las funciones inversas, cuando hablamos de funciones inversas, nos referimos a la cosecante, la secante y la cotangente, es lo inverso a lo que vemos acá. Es decir, lo inverso. Lo inverso y lo inverso de esto, entonces nos daría otras cantidades. En el caso de acá, la cosecante sería indefinido. ¿Por qué? Porque 1 dividido entre 0 sería indefinido o indeterminado. Aquí, como quiera, nos va a dar menos 1, la secante. Y acá, la cotangente daría indeterminado o indefinido.